A ver, seamos totalmente sinceros. ¿No sentís a veces un agotamiento constante flotando en el ambiente? Ese rum rum de fondo como que nunca podemos desconectar del todo, esa presión brutal de estar siempre activos, siempre a tope, siempre rindiendo al máximo. Bueno, pues no sois los únicos. Hoy vamos a ir directamente al grano y vamos a desentrañar por qué nos sentimos así. En este análisis vamos a usar como lupa el marco filosófico de Byung-Chul Han. ¿Sabéis? Es como la herramienta de diagnóstico definitiva para entender qué le pasa a nuestro mundo moderno, conectando cosas que a primera vista parecen separadas: la hiperproductividad, esa digitalización extrema en la que vivimos y la profunda pérdida de conexión real. Para arrancar, quiero que penséis en el mito de Prometeo. Sí, el titán encadenado a una roca mientras un águila le devora el hígado todos los días. Pues bien, Franz Kafka le dio una vuelta de tuerca brutal a esta historia. Él decía que, al final, todos se cansaron tanto, los dioses, las águilas, que la herida simplemente se cerró de puro y absoluto agotamiento. Y esto es brillante porque ilustra perfectamente nuestra situación hoy. Como bien señala Han, el Prometeo de hoy, el trabajador moderno, vive en un estado de cansancio infinito. Pero ojo, que aquí viene lo fuerte, es un cansancio autoinfligido. Esa águila que nos devora por dentro ya no es un castigo externo, somos nosotros mismos persiguiendo obsesivamente el máximo rendimiento. Y esto nos lleva de cabeza al primer gran concepto de Han, algo que explora en La sociedad del cansancio, un título que la verdad da en el clavo con nuestra era. Históricamente, las sociedades han tenido sus propias enfermedades. Estaba la época bacteriana, luego la época viral, es decir, vivíamos bajo la amenaza de lo externo. Nuestro sistema inmunológico estaba ahí luchando a muerte contra agentes extraños. Pero amigos, el paradigma ha cambiado por completo. Ya no vivimos a la defensiva contra el otro o contra infecciones externas en un sentido filosófico. El paso clave aquí es que las enfermedades del siglo XXI han pasado de ser virales a ser puramente neuronales. O sea, para entender este giro hay que hacer una pequeña comparación. Venimos de lo que Han llama la era disciplinaria. Era una sociedad basada en la negatividad. El no lo hagas, la prohibición pura y dura, el estricto mandato del deber. Básicamente una sociedad que generaba represión. Pero hoy hemos saltado a la era del rendimiento. Hemos cambiado el tengo que por el puedo hacerlo, por ese infinito yes we can. Parece genial, ¿verdad? Pero vivimos aplastados bajo una presión constante de positividad, de tener siempre la iniciativa y de una libertad que supuestamente no tiene límites. Y paradójicamente es esta misma exigencia de estar siempre activos, de poder con todo, la que nos está reventando y llevándonos a un agotamiento total. Todo este exceso, esta avalancha de positividad, genera lo que Han define como violencia neuronal. Y ojo, esto es crucial. Cuando oímos hablar de depresión, de TDAH o del famosísimo síndrome del burnout, casi siempre lo vemos como un fallo de la persona, ¿verdad? Como que nos falta resiliencia o somos débiles. Pues Han nos dice, no, para nada. No son fracasos personales. Son los síntomas evidentes de que el sistema está colapsado. Nos estamos ahogando bajo una cantidad brutal de estímulos, bajo un exceso de lo mismo. Es una violencia sistémica, que no viene de fuera a atacarnos, sino que nace naturalmente de esa supercomunicación y sobreproducción en la que vivimos metidos todo el día. Y así llegamos al corazón absoluto de la sociedad del rendimiento, la autoexplotación voluntaria. Literalmente, el explotador es a la vez el explotado. O sea, nos imponemos a nosotros mismos una presión bestial, pero disfrazada de libertad. Como nos han vendido que somos los dueños de nuestro destino, los emprendedores de nosotros mismos, nos exprimimos mucho más y mucho mejor de lo que jamás lo haría un jefe tirano con un látigo. El sistema es tan perverso y a la vez tan eficaz porque viene con ese gustillo de sentirnos libres. Creemos que somos libres mientras corremos cada vez más rápido en la típica rueda del hámster. Y eso es lo que verdaderamente nos enferma. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo nos afecta por dentro esta fatiga. Pero si miramos a nuestro alrededor, a las estructuras sociales, hay un vacío que llama muchísimo la atención: la desaparición de los rituales. Y pensadlo, ¿qué pasa cuando una sociedad deja de tener estas prácticas colectivas, esas cosas que tradicionalmente nos daban ritmo, forma y sentido a lo largo del año o de la vida? Pues pasa que la comunidad se erosiona, se deshace, y el individuo, nosotros, nos quedamos completamente desorientados, sin saber muy bien dónde estamos parados. Hay un concepto de la antigüedad que lo explica a la perfección: la tessera hospitalis. Era una tablilla de arcilla que se partía por la mitad. El anfitrión se quedaba con un trozo y el invitado con el otro. Si años después se volvían a encontrar y juntaban las piezas, encajaban. Era un signo de reconocimiento infalible que creaba comunidad. Han rescatado esto para decirnos que los rituales hacen exactamente eso. Son técnicas simbólicas que crean lazos. Hacen que el simple hecho de existir en el mundo se convierta en la sensación real de sentirnos en casa. Y claro, son prácticas que requieren su tiempo, como el juego o el duelo, nos enraizan y nos dan refugio. Y fijaos en el contraste con nuestra época, porque es tremendo.
Los rituales de antes, como compartir esa tablilla o las fiestas tradicionales, creaban una comunidad sin comunicación. O sea, no necesitaban estar enviándose mensajes cada 5 minutos para sentirse unidos. Hoy, sin embargo, sufrimos justo la enfermedad contraria. Tenemos comunicación sin comunidad. Nuestro día a día es una avalancha agobiante de clics, correos, notificaciones y de me gusta. Hablamos sin parar, minuto a minuto, pero todo ese ruido digital nos deja más aislados que nunca. Estamos súper conectados, pero ese sentido real de pertenencia, de comunidad profunda, literalmente se ha evaporado. Y perder estos rituales tiene un precio altísimo en nuestra propia vida personal, en nuestra biografía. Porque los rituales son los que marcan las transiciones, nos dan formas de cerrar etapas. Sin ellos, cosas tan básicas como la infancia, la juventud, la madurez e incluso el tiempo sagrado para llorar una muerte, todo se difumina. Al eliminar los ritos de paso, simplemente nos dejamos arrastrar por el tiempo, sin que haya un antes y un después claro. La vida se vuelve una especie de presente perpetuo e inestable. Vamos sumando años, sí, pero envejecemos sin llegar a hacernos mayores en un sentido verdaderamente profundo. Toda esta desorientación de la que hablamos nos lleva irremediablemente a otra dimensión brutal de nuestro mundo. ¿Qué pasa con la realidad física? Porque lo material, lo tangible, se está esfumando a una velocidad de vértigo. Cada vez nos metemos más de lleno en la sociedad digital, dejando atrás lo físico para entrar de golpe en el terreno de las no cosas. A ver, hay una diferencia abismal entre las cosas de verdad y la simple información digital. Las cosas, esos objetos físicos que podemos tocar, son los que guardan nuestra memoria, nos dan profundidad, permiten el silencio, nos dan estabilidad. Un reloj antiguo, un mueble heredado, tienen historia. Pero por otro lado tenemos las no cosas, ese dominio de lo digital. Y la información pura no tiene silencio. Está todo el rato pidiendo tu atención, dándote un subidón fugaz tras otro, como voces sin cuerpo en una pantalla. Básicamente, hemos cambiado el rodearnos de objetos con recuerdos por acumular bases de datos vacías en la nube. Y para explicar esto, Hans se saca de la manga una palabra que es una genialidad: los informatas. Nos vendieron la moto de que el famoso Internet de las cosas iba a hacer nuestro mundo más inteligente. Pero en realidad, lo que está haciendo es degradar los objetos de toda la vida. Cuando conectas a Internet la nevera o las bombillas de tu casa, los conviertes en meros terminales cuya única misión es procesar y escupir datos. Esas cosas pierden su encanto, su misterio, su silencio. Acaban totalmente subordinadas a la red, y esto fragmenta aún más nuestra vida. Todo esto, la digitalización y el rendimiento extremo, nos empuja a nuestro último gran síntoma, la dictadura de la transparencia. Hoy en día hay una exigencia que roza lo totalitario de que todo sea absolutamente visible. Queremos que cada aspecto de la vida esté expuesto, se pueda medir, se pueda calcular y no tenga ni un solo punto oscuro. No queremos negatividad. Pero ojo, porque esta obsesión por iluminar y mostrar absolutamente todo es, en realidad, un mecanismo de control increíblemente sofisticado. Lo que da más miedo de esta transparencia es cómo arrasa con nuestras relaciones. Una conexión humana de verdad necesita que haya un otro, pero un otro como misterio. Necesita esa pequeña distancia para poder mirarse a los ojos, para escuchar una voz diferente, pero la transparencia no soporta el misterio, lo elimina por completo. Convierte a la otra persona en un objeto, sin su lado oculto, sin su singularidad, le quitamos todas sus zonas de sombra y lo rebajamos a un simple dato de consumo, totalmente disponible, totalmente medible. Al final, todo el mundo parece idéntico, liso y aburrido. Así que si juntamos todo esto, llegamos a la gran contradicción de nuestra época, la paradoja de la libertad, la coacción libre. Tanto esto de desnudarnos voluntariamente en redes sociales, como lo de matarnos a trabajar creyendo que somos nuestros propios jefes, funcionan con el mismo motor engañoso. Mostrar nuestra intimidad porque queremos y autoimponernos un rendimiento brutal controla a la sociedad 1000 veces mejor que cualquier dictadura del pasado. ¿Y sabéis por qué? Porque entramos solos en estas jaulas. Lo hacemos sonriendo, convencidos de que somos totalmente libres. Pero a ver, no quiero que nos vayamos con este mal sabor de boca. Hay esperanza. Han nos deja una salida bastante poética, algo que él llama el reencantamiento del mundo. Sugiere que el antídoto para frenar todo este desgaste y este narcisismo colectivo es encontrar un cansancio curativo. No ese agotamiento que te da estrés y te aísla, no. Hablo de una fatiga profunda, pacífica. Un cansancio que nos obliga a parar el carro, a dejar de lado ese ego que siempre tiene que estar produciendo, para volver a mirar las cosas físicas, valorar su silencio y darnos el tiempo real que necesitamos para reconstruir lazos y rituales que signifiquen algo. Y ese es justo el grandísimo desafío que tenemos ahora mismo. Sabiendo que estamos atrapados en esta violencia neuronal que nosotros mismos creamos, que hemos perdido la magia de nuestros rituales por culpa del ruido digital y que nos estamos consumiendo en esta dictadura del rendimiento y de la visibilidad, la pregunta que queda flotando es
¿Qué vamos a hacer para desarmar a ese ego hiperproductivo y volver a sentirnos de verdad en casa? Es incómodo pensarlo, lo sé, pero es absolutamente necesario. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de las ideas de Byung-Chul Han. Espero que todo esto os deje pensando los próximos días y que os anime a mirar el móvil, la rutina y a la gente que os rodea de una forma totalmente distinta. Nos vemos en la próxima explicación.